Hablemos de salud, de temas esenciales y con quién mejor que con el doctor Agustín Gómez Álvarez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctor Gómez, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, David, un gusto como siempre, gracias por la invitación, donde hablaremos de estos temas que a muchos nos aquejan, que son dolores, posturas, articulaciones. Y es un tema del que nos preguntan muy frecuentemente, doctor, desde el público, y surgieron dudas respecto a esto del dolor, pero que se deriva en diversas manifestaciones por una postura incorrecta, que además es un tema del que ya nos ha adelantado que es muy importante cuando justamente ponemos en perspectiva el origen de algunos dolores crónicos o persistentes de los pacientes, doctor. Sí, la postura, David, es tan importante, no solo por la apariencia, la estética de un cuerpo humano, sino también las articulaciones y el esqueleto que sostienen a todos los tejidos y órganos del cuerpo y nos da, gracias a esas articulaciones podemos tener movimiento, pero el peso que carga debe de ser lo más simétrico posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre mejor postura tenga el paciente, mejor pisada tiene en la planta de los pies, más equilibrado está el peso en las rodillas, en los tobillos, en la cadera, en los hombros, en los codos, en el cuello. Pero cuando pasa el tiempo por caídas, accidentes, traumatismos o simplemente el tiempo va debilitando esos músculos, tendones y ligamentos, el cuerpo pierde esa simetría postural que tenía antes. Y el peso, en lugar de estar distribuido correctamente, está más en una cadera, en una rodilla, en el cuello, en un tobillo, y es cuando las articulaciones empiezan a sufrir este peso demasiado, empiezan a inflamarse, empieza a doler, empieza a desgastar, y al final termina una articulación pues ya desgastada y con dolor. Eso está súper interesante porque a veces, bueno, no a veces, muchos no tenemos conciencia de ello. Esto querría decir, doctor, que con un buen diagnóstico, con un buen tratamiento, digo, una persona que sufre de las rodillas por sobrepeso, evidentemente tendría que bajar, disminuir esa situación de obesidad, obviamente, claro, pero si a lo mejor tuviera una mejor postura y equilibrado más el peso que está cargando, entonces a lo mejor no tendría daños tan severos como suele suceder justamente en esas situaciones, ¿no? Que de repente truena primero una rodilla y luego la otra, y entonces ya me cae el 20 de lo que me está explicando, doctor. Sí, si la postura se va perdiendo con el tiempo, bueno, pues ya vemos que las articulaciones son las primeras que empiezan a sufrir. Ahora, a esta mala postura se agrega, últimamente se ha estudiado en el Instituto de Psicofísica de Rusia, las fascias musculares. Las fascias musculares es un tejido muy delgado, prácticamente transparente, que cubre los músculos, pero es rico y lleno de fibras nerviosas. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala postura, estamos biomecánicamente todos descuadrados, esas fascias musculares se irritan, se contracturan y provocan dolores crónicos. Estos dolores crónicos de cuello, de hombros, de espalda baja, estos dolores musculares, estos espolón calcáneo o fascitis plantares, todos estos dolores crónicos que vemos que los pacientes sufren con mucha frecuencia, pues se deriva prácticamente en un gran porcentaje de su postura y de sus fascias musculares. Por eso los sistemas rusos de diagnóstico y tratamiento que tenemos en Esfera Médica hemos podido ayudar a muchísimos pacientes que sufrían de migrañas, de dolores de cuello crónico, de dolores de espalda, de irritaciones de nervio ciático, de fascitis plantares o espolón calcáneo, o dolores de rodilla. Estos dolores crónicos que el paciente puede tener meses o inclusive años, pues haciendo un diagnóstico correcto de su postura, de su biomecánica, corregirla con estos sistemas rusos, tener un diagnóstico de las fascias musculares generales del cuerpo y
apoyarnos con los tratamientos de los sistemas rusos, pues los pacientes en pocas semanas podemos ayudarlos y evitar que consuman grandes cantidades de analgésicos, desinflamatorios, o inclusive podemos evitar que lleguen a una cirugía en algunos casos. Que además esas cirugías, si bien, como también nos ha dicho, en algunos casos son necesarias y son buenas, pues también son a veces muy complicadas, ¿no? Siempre evitar una cirugía por una opción que permita solucionar algo así, pues siempre será preferible, ¿no, doctor? Sí, es preferible siempre evitar algún tratamiento invasivo. Como médicos sabemos que hay cirugías que en realidad se tienen que realizar porque el paciente así lo requiere. Pero hablando del tema de dolor, la mayoría de las cirugías a veces pueden evitarse porque hay otras opciones, otras alternativas médicas que pueden ser útiles. Entonces, hoy estamos hablando de esos dolores crónicos que se originan por una incorrecta postura y por la irritación de estas fascias musculares, y que en Esfera Médica con sus sistemas rusos hemos podido ayudar a muchísimos pacientes. Y también súper interesante que de repente lo asociamos con dolores de las articulaciones, ya sabes, codos, las manos, las articulaciones de las manos, las rodillas, pero también esto que nos acaba de explicar de que derivan también en dolores musculares, es sin duda clave para que la gente entienda que necesita un correcto diagnóstico, doctor. Son temas que además permiten que se llegue a una buena solución, pero pues con ciencia, con estos tratamientos avanzados que, como lo hemos platicado muchas veces, no nos hubiéramos imaginado hace 30 años. Sí, hace 30 años todavía no había tecnología que nos ayudara a ver con precisión qué fascia muscular, qué músculo, qué tendón o ligamento está relacionado con una zona o área del dolor, o qué parte, qué articulación tiene peor biomecánica o prácticamente está desalineada esa articulación. Actualmente ya podemos apoyarnos en tecnologías médicas para hacer estos diagnósticos, para ayudar a este paciente a no solo recobrar lo mejor posible su biomecánica, a liberar estas fascias, a rehabilitar estos músculos, estas articulaciones que llevan pues tiempo con dolores, o dependiendo de desinflamatorios, analgésicos, rehabilitaciones, etcétera. Y va a sonar chistoso, pero es así como que ya entendimos también que los seres humanos, nosotros, para nuestra calidad de vida, pues también necesitamos nuestra alineación y balanceo, ¿no? Entonces, ¿Sí? es que es totalmente real lo que nos acaba de explicar, cobra mucho sentido en el contexto que bien nos detalló. Doctor, quienes tengan alguna pregunta adicional, quienes los quieran contactar para hacer una cita en Esfera Médica, si nos puede compartir las vías a través de las cuales pueden entrar en comunicación con ustedes. Sí, está el equipo de especialistas en la línea telefónica, que es el 664-634-1640, repito, 664-634-1640, es la línea de Esfera Médica. Perfecto. 664-634-1640. Aquí en Tijuana, ese es el número de Esfera Médica, 634-1640 en el área 664. Doctor Gómez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente jueves. Muy buenos días. Gracias y buen día a todos. Es el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, de Esfera Médica, platicándonos acerca de la postura incorrecta y cómo está asociada a ciertos dolores como los articulares, pero también, usted lo acaba de escuchar muy claramente, también de los dolores musculares. Muchas gracias al doctor Gómez.